misiles transferidos a Ucrania con un alcance de más de 500 kilómetros, ponen en peligro 5 centros regionales rusos. Los misiles de crucero ucranianos podrían poner en peligro varios centros regionales rusos. La aparición de misiles de crucero en Ucrania con un rango de disparo de más de 500 kilómetros puede conducir a nuevos desafíos geopolíticos. 5 centros regionales del suroeste de Rusia, con una población total de varios millones de personas, estarán en la zona de destrucción de misiles ucranianos. Y esto sin tener en cuenta Crimea y los territorios que pasaron a formar parte de la Federación Rusa el año pasado, ya que ya están siendo atacados por misiles de largo alcance de Francia y Gran Bretaña. Por el momento, se sabe que Alemania ha aprobado el suministro de misiles Taurus a Ucrania. El número exacto de misiles transferidos no se revela. Según una serie de datos, estamos hablando de 120 misiles, sin embargo, en realidad, las entregas pueden ser mucho mayores. El alcance objetivo de estos misiles es de 560 kilómetros, y la ojiva es casi un 10% más grande que la de los misiles Storm Shadow y Scalp. Los expertos temen que el suministro de estas armas pueda tener graves consecuencias. Las peticiones de Kiev por envío de misiles alemanes son una expresión de impotencia. Debido a que la contraofensiva ucraniana no tuvo éxito, las autoridades del país, al verse en una situación tan desesperada, piden ahora a Berlín que les suministre misiles de crucero Taurus, escribió el diario alemán Die Welt. Occidente creía que podría poner de rodillas a Rusia con la ayuda de sanciones, pero ella sigue en pie e inquebrantable. Occidente contaba con aislar al gobierno ruso del resto del mundo, pero este sigue teniendo tantos contactos en todo el orbe que realmente no se puede hablar de aislamiento, incomunicación y cuarentena, subrayó el medio. Lo mismo sucedió con las esperanzas occidentales de éxito de la contraofensiva ucraniana de la primavera boreal, que, según Die Welt, se convirtió en una de verano, y ahora incluso de otoño. En este contexto, se apuntó que los ucranianos no avanzan y, al encontrarse en una situación desesperada, Kiev pide ahora misiles Taurus a Berlín. Sin embargo, no hay que ser un teórico militar excepcional para darse cuenta de que estas peticiones no son más que una expresión de impotencia, considera el autor del artículo. Mientras tanto, Rusia, a diferencia de Ucrania, puede recurrir a múltiples reservas de armamento, resumió la publicación. ¿Es verdad lo que dice Scholz respecto a Ucrania? La semana pasada, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, declaró que el suministro de los Taurus no es su máxima prioridad en este momento. El debate sobre la entrega de los proyectiles provocó comparaciones en Alemania con la larga discusión sobre el envío de carros de combate Leopard 2 de fabricación alemana a Ucrania, que alcanzó su punto álgido en enero de este año tras meses de deliberaciones que provocaron la frustración de los aliados internacionales de Berlín, el segundo mayor proveedor de material militar a Ucrania en cifras absolutas. Finalmente, el canciller alemán, Olaf Scholz, llegó a un acuerdo con el presidente estadounidense, Joe Biden, para suministrar los Leopard 2 a Kiev, y permitir que otros países europeos hicieran lo mismo, mientras que Washington se comprometía a enviar sus propios tanques Abrams. Moscú destacó que Estados Unidos y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbass. La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN están jugando con fuego.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Occidente, al suministrar armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa acción tendrá un efecto negativo. Más fondos para Ucrania. Biden pide al Congreso de Estados Unidos $13.100 millones. Como informó Sputnik un día antes, el presidente estadounidense Joe Biden solicitó a los legisladores de su país una cantidad adicional de ayuda militar para Kiev por valor de $13.100 millones. La Casa Blanca confirmó este 10 de agosto que 9.500 millones se utilizarán para equipamiento militar para Ucrania y para el reabastecimiento de las reservas del Pentágono, que se han mermado debido a los envíos masivos de armamento al gobierno de Zelensky. Los otros 3.600 millones se utilizarán para continuar el apoyo militar, de inteligencia y de defensa de otro tipo, de acuerdo con un comunicado del Ejecutivo del país norteamericano. Además, Biden pidió otros $7.300 millones destinados a ayudar al país europeo en materia económica, humanitaria y de seguridad. En total, según información oficial de Washington, el presidente solicitó $24.000 millones para Kiev y otras necesidades internacionales. Un día antes, una fuente gubernamental de Washington había comunicado a Sputnik que los fondos militares que pediría Biden serían superiores a los $10.000 millones. El Congreso de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 casi $45.000 millones en ayuda para Kiev, fondos que están destinados a durar hasta finales de septiembre de este año. Sin embargo, a pesar del dinero y los equipos militares entregados, las tropas ucranianas consiguen nulos avances en sus contraofensivas frente al ejército ruso. Ahora falta que los congresistas aprueben la petición de Joe Biden, ya que dentro del poder legislativo hay cuestionamientos, sobre todo dentro del ala republicana, hacia la pertinencia de que la nación norteamericana siga ayudando a Kiev con fondos que, dicen los opositores del presidente, podrían utilizarse para solucionar problemas internos como la migración, el combate a las adicciones o la inflación. El Instituto Kiel para la Economía Mundial estima que Ucrania ha recibido más de $100.000 millones en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de recursos, Washington ha aportado alrededor de $51.246 millones, más de la mitad, en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria. Un alto funcionario de Washington dijo al diario británico The Guardian que, si se aprueba esta nueva ayuda adicional, la financiación total de Estados Unidos a Ucrania sumará unos $60.000 millones desde febrero de 2022 hasta la actualidad. De ese total, 43.900 millones corresponden para asistencia de seguridad y 18.400 para equipos y adiestramiento militar, inteligencia y defensa de otro tipo.